porque no hay nada imposible para Dios. Nos dice Lucas 1:37. Pueden tomar sus asientos, mis hermanas. Hubo un teólogo que dijo, muchas de ustedes han escuchado, Charles Spurgeon, que dice: he aprendido a besar la ola que me lleva, que me lanza a la roca eterna. ¿Cuántas de ustedes están casadas? ¡Wow! Muchas estamos casadas. Hace aproximadamente un año, mi esposo y yo estábamos hablando acerca de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, luego de haber estado casados por 7 años. Pero había sido tanto que sentíamos que habíamos estado casados por 20 años. En medio de lágrimas y risas, el Señor trajo a mi mente esa cita de Charles Spurgeon. He aprendido a besar la ola que me lanza al anciano de días, a la roca eterna. Inmediatamente el Señor puso en mi mente: besé a mi esposo. Porque en realidad nuestro matrimonio ha sido esa ola que el Señor ha utilizado. Desde muy temprana edad he tenido una relación con Cristo, me crié en una familia amorosa, cristiana, que amaba al Señor, que servía en la iglesia. Y como una muchacha de iglesia tenía todos mis planes de lo que yo iba a hacer con mi vida. Después de la universidad quería casarme, tener hijos, atender a mi esposo, atender a mis hijos. Y en su misericordia el Señor envió a ese hombre que era cristiano también, nos casamos y todo era maravilloso. Este hombre era canadiense, así que eso significaba que luego de que nos casáramos, pues íbamos a ir a residir a la ciudad de Canadá. Nos encantó esa idea porque nos amábamos mutuamente. Yo me sentía que yo era la princesa de Dios porque Él estaba cumpliendo absolutamente cada una de las cosas con las que yo había soñado. Probablemente sentía también que yo merecía cada una de esas cosas porque había sido una muchacha buena. Yo pensaba, el marido perfecto se está casando con la muchacha perfecta. Pero a pesar de que Dios estaba permitiendo este sueño en mi vida, sus planes eran muy diferentes a los míos. Desde nuestra luna de miel, los problemas iniciaron. Problemas de desacuerdo, problemas de discusiones, aspectos culturales en los que no nos podíamos de acuerdo, problemas de cosas de mi pasado, problemas de asuntos de su pasado. Dios estaba quebrantando la muchacha buena cristiana que yo entendía que yo era. Él estaba destruyendo todo mi orgullo y todo mi sueño. Porque en realidad yo siempre sentía que estuve en control de mi vida, que todo era cerca de mí. Realmente yo no vi ni reconocí mi pecado hasta que yo tuve que vivir con mi pecado. El Señor tuvo que llevarme bien lejos de mi país, donde no tenía familia, en una ciudad nueva, comida nueva. Eso es muy difícil. Lengua nueva, nuevos alimentos, para revelar la mujer pecadora que yo era y para crear en mí un quebrantamiento real. Las cosas estaban muy mal en mi matrimonio. Muchas veces pensé, esto no es para mí. Yo no me guardé toda mi vida para casarme con una persona en la que no tuviéramos paz en nuestro hogar. Yo tengo que salir de este matrimonio, esto no es para mí. Mucha gente se divorcia, yo me puedo divorciar y todo va a volver a la normalidad, eso no es problema. Y para ser honestas, hermanas, yo estaba orando y pidiéndole al Señor que cambiara a mi marido o que desatara eso. Sí, yo oraba de esa manera y yo sé que muchas de ustedes también lo han hecho. Y el Señor me mostró lo egoísta que yo era. En el final de todo mi esfuerzo humano, Dios proveyó un recurso que comenzó a sembrar en mi vida la verdad y el poder de su palabra. En mi desesperación, yo me fui a mi computadora, estaba sola y dije, no, yo tengo que buscar algo, alguien tiene que decirme algo. Y escribí en Google recursos para mujeres. Y encontré una conferencia encontré un recurso de la conferencia de True Woman, que fue la primera en el 2008 y fue la predicación del pastor John Piper.
Luego de que yo en mi casa, en mi cocina, escuché esto, realmente el Espíritu Santo de Dios contrictó mi corazón de una manera muy especial. Por primera vez en mi vida yo comencé a recibir la verdad práctica de la feminidad bíblica. Por primera vez en mi vida como mujer cristiana fui confrontada y tuve que decir, sí, Señor. Revive Our Hearts en ese momento y Aviva Nuestros Corazones fue el túnel diario de sabiduría, el cual me guió a ver a Cristo y a entender que yo tenía que vivir el Evangelio de Cristo cada día en mi vida, en cada circunstancia. Una de las cosas más especiales de haber encontrado el ministerio de Revive Our Hearts de Aviva Nuestros Corazones, fue que me ayudó no a ser dependiente de una persona, ni a seguir un líder, ni de un libro, sino que me llevó a ser dependiente de la persona, Jesús, y de su libro, la Biblia. Aviva Nuestros Corazones sembró esa verdad diaria en mi vida. Y yo quiero hacer hincapié en que la verdad era diaria, porque la realidad es que cada día enfrentamos tantas mentiras con las que este mundo quiere alimentarnos. Y como mujeres, nosotras tenemos que mantener nuestra mente en la verdad. Y eso fue tan importante para mí, que ese recurso estaba ahí diariamente, esa voz de verdad, y realmente un recurso que iba a producir en mí libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Para guiarme a no caer en los hábitos que antes tenía, ni ceder a las tentaciones. Alabo a Dios porque en su misericordia Él me llevó a una fuente de agua viva. Lo más sorprendente es que este ministerio me enseñó también que yo no estoy sola. A veces cuando estamos con situaciones difíciles, sobre todo en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nos sentimos tan solas. Pero el Señor me llevó a ver que yo era parte de un ejército, y un ejército de mujeres que tenían hambre y sed de Jesús. Inmediatamente yo dije, sí, Señor, yo formé parte de ese ejército. Yo digo que recibí la verdad a través del ministerio de Aviva Nuestros Corazones, porque a mí me encantaba la idea de ser madre y esposa. Mi mamá lo fue, yo decía, yo quiero ser así, pero yo nunca pensé lo que eso involucraba como persona. Que no era una lista de deberes que cumplir, sino que yo tenía que vivir el Evangelio de Cristo mientras yo lo hacía. Recibí el poder porque yo era capaz de hacer muchas cosas. Yo me sentía que yo podía lograr las cosas por mi fuerza. Pero realmente la realidad era otra, muy diferente. Yo tenía que recibir el poder del Espíritu Santo para lograr mi misión como mujer en esta tierra. Yo había leído todos esos pasajes de Primera de Pedro, de todos los lugares, la Biblia completa, pero mis ojos nunca habían sido abiertos a que esta palabra era una realidad para mí en este tiempo. Y eso es muy importante. Nos dicen, no, eso era antes. Y el Espíritu Santo abrió mis ojos a eso. El Señor me guió a entender que este matrimonio, esta ola, era su misión para mí. Que no era como el enemigo me decía, que él me quería destruir y que por eso mi matrimonio no funcionaba, sino que era el desierto que Dios había provisto para que yo creciera en abundancia hacia Cristo. Que no fue un error, que mi matrimonio no había sido un error, que casarme con esa persona no había sido un error, sino que yo necesitaba ser quebrantada delante del Señor y solo Él podría hacerlo. Por primera vez pude entender que ya tenía que dejar de vivir para mí, que tenía una sola opción si yo me iba a seguir llamando una mujer cristiana, y era el arrepentimiento. Era caminar en esa vida de arrepentimiento. No más de mí, no más de mis ideas, no más de mis planes. Solo Cristo, desde la mañana hasta la noche, desde la izquierda hasta la derecha, mi corazón, mi mente, todo Cristo. Y el viaje inició. Inmediatamente mi corazón fue quebrantado y mi actitud cambió. El Señor proveyó en su misericordia para nosotros 2 consejeros increíbles, quienes se han convertido en nuestros padres, Fausto y Laura, 2 siervos de Dios que nosotros amamos y que sobre todas las cosas nos guiaron al mejor consejero, que es Jesús. Tuvimos que dejar todo en Canadá, tuvimos que dejar nuestro trabajo, una casa nueva que hemos comprado, venir con nuestro hijo en ese momento a residir a República Dominicana por un tiempo para tomar consejería.
La realidad es que eso fue muy difícil para mí y mi marido, pero sabíamos que terminar el matrimonio no era una opción, ya que cuando hicimos el compromiso lo hicimos Dios, mi esposo y yo. Y si Dios no estaba de acuerdo en que este matrimonio tenía que separarse, nosotros tampoco podíamos separarlo. Solo con el poder de Cristo hemos sido capaces de surfear esta ola y todavía seguir surfeando esta ola. No somos una pareja perfecta. Yo no soy una esposa perfecta, pero ahora yo sé cuál es mi misión y sobre todas las cosas confío plenamente en aquel que dijo que Él la va a completar en mí. Él la va a completar en ti. En medio de todo esto, después de casi 8 años de matrimonio y 2 hijos, el Señor me ha enseñado algunas lecciones. Mi esposo no es mi enemigo. Solo existe un enemigo y ese es Satanás. Y a través de Cristo tú tienes la victoria, yo tengo la victoria. Tenemos que perdonar porque Cristo nos ha perdonado. Y de forma práctica, diaria, eso es muy difícil, pero tengo que perdonar. ¿Saben por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Y cada vez que mi mente quiere venir orgullo y soberbia, tengo que decir, si quiero estar amparada bajo la gracia de Dios, tengo que ser humilde. Es muy importante buscar y encontrar mujeres piadosas que puedan ser nuestras mentoras y apoyarnos en oración en todo momento, con las cuales seamos sinceras y que llevemos esa relación de amistad. Respirar, comer, beber, dormir, hacer todo con la palabra de Dios. Yo tuve que dejar muchos hábitos de revistas que leía, de libros que leía, de programas de televisión que veía, que solo alimentaban en mí las mentiras que el enemigo quería que yo creyera. Hermana, esa misión de ese matrimonio difícil o de esa situación difícil es para ti. Eso es difícil de entender. Es para ti, para que tú puedas decir, sí, Señor. Dios les bendiga.